Hoy es 9 de febrero y en el Día de Noticias en Emisora.5 presentamos un análisis, un especial periodístico sobre lo que es un periodista, si hay parcialidad en los medios y si los periodistas debemos o no opinar. Arranco con mi compañera Margaret Ojalvo, una periodista con mucha trayectoria, experiencia en televisión, radio, prensa y comunicación organizacional. Margaret, su opinión. Pues John Didier, primero que todo, un gran abrazo y un saludo especial a todos los periodistas en Colombia. Hoy es el Día del Periodista, ayer se entregó el premio CPB, que exalta los mejores trabajos del año por parte de los periodistas. Pero, ¿qué es ser periodista? Pero los periodistas de hoy, y más en tiempos de las fake news o las noticias falsas, donde vemos la polarización de los personajes que entrevistamos, de los voceros, donde no nos van a decir siempre la verdad. Siempre se ha dicho que no nos dicen la verdad, que hay cositas que no cuentan, pero en este caso se manipula la verdad. Es cuando más hay que ser riguroso. El periodista debe formarse. Tenemos grandes escuelas de universidades, facultades, como las quieran llamar, de periodismo y comunicación en Colombia, reconocidas internacionalmente. Hay que formarse. Porque yo tenga un podcast o salga en redes y tenga 5 millones de seguidores o 10.000 millones de seguidores, no quiere decir que sea periodista. Periodista es quien narra los hechos que están ocurriendo, que son de interés de la sociedad, con veracidad, o sea, con la verdad, con objetividad. No le puedo poner lo que a mí me gusta, no, el hecho como tal, con oportunidad, y tenemos que saberlo contar para que todo el mundo lo pueda comprender y analizar en la medida de las posibilidades. Quienes reciben el receptor del mensaje, es decir, que lo pueda recibir el presidente de la República o el señor de la Andi, por ejemplo, pero la señora que vende tinto en la sombrillita de la esquina. Entonces, lenguaje sencillo, cero arrogancia. Ser periodista no es ser más que nadie, todo lo contrario. Tenemos un compromiso social inmenso de responder y cumplir con todo lo que ya dijimos, pero sobre todo la verdad, no dejarnos engañar por el vocero o por las personas con las que estamos interactuando. Debemos siempre estar al día en la información, conocer los personajes, saber de qué tendencias son, conocer sobre todas las distintas fuentes económicas, deportivas, sociales, políticas, tecnológicas. Hoy la tecnología juega un papel fundamental y siempre está presente en los grandes medios de comunicación. Y grandes no es porque sean los más grandes en cuanto a número de periodistas o tiraje, por ejemplo, si son un periódico. No, grandes en cuanto a que hacen las cosas bien. Entonces, ser periodista, John Didier, es un orgullo, eso se lleva en la sangre. Yo, en el caso mío, yo creo que nací periodista, amo el periodismo, y lo más importante es lograr con ese periodismo hacer cosas positivas por el otro, por la comunidad, por la sociedad, por los débiles, por los más vulnerables. Y nunca creernos más porque somos periodistas. Respetemos al otro. Respeto, veracidad y sobre todo oportunidad. Gracias, Margaret. Invitamos a esta reflexión a un periodista de muchos quilates, trayectoria, fue subdirector de RCN Radio en la época dorada de Juan Gozaín, fue también director de servicios informativos en Colmundo, hicimos equipo allí en Colmundo, y ha sido director de comunicaciones de varias entidades del Estado, escritor. Estamos hablando de Francisco Tulande. Hola, un cordialísimo saludo, un abrazo para todos los periodistas de Colombia en su día. Realmente yo quiero manifestar pues, el orgullo de haber hecho una carrera reporteril en un país como Colombia, donde suceden demasiadas cosas, donde el registro de los acontecimientos es como un circuito permanente alimentado por hechos, por noticias insólitas, por episodios críticos, por curiosidades, por casos de humor. La práctica del periodismo se ha convertido infortunadamente por estos días en una tarea compleja, en un trabajo un poquito más difícil. Hay unos factores que han ido deteriorando el entorno del ejercicio profesional
y eso no deja de ser inquietante. Y puede haber un mea culpa en algunos casos de parte de quienes en circunstancias tomamos partido, somos muy beligerantes, nos creemos los dueños de la verdad, los poseedores de toda la línea que debe seguir un país. Y realmente eso no es la democracia ni tampoco es la esencia de la información. No se trata pues de recriminar la manera como actuamos o como decidimos o como comunicamos, sino de que hagamos una reflexión realmente sobre lo que se necesita en este momento donde atravesamos aguas un poco turbulentas. Realmente pues el ejercicio periodístico en crisis no ha sido una excepción, realmente parece ser, y lo digo con dolor, una constante en nuestro país. Vivimos episodios terribles como la guerra del narcotráfico contra la sociedad colombiana, en las acciones de los grupos subversivos, episodios que nos complican la corrupción, la debilidad del Estado frente a ciertos estados y a ciertas circunstancias mejor. Y lo que importa en este momento es tener la serenidad y pensar en la función básica y elemental del periodista, que es comunicar. Yo no quiero dar una cátedra, ni mucho menos sobre algo que ustedes practican, sobre el ejercicio del día a día, pero el entorno sí requiere de nosotros un periodismo, digamos, más ceñido a los principios morales que nos inculcaron nuestros padres y a los valores que nos inculcaron nuestros profesores y nuestros mayores y que nos han llevado por este complejo camino del ejercicio periodístico. Cometemos excesos, nos dejamos ahora tentar por algunos retos o por algunas veleidades o por la emoción, somos humanos al fin y al cabo, pero yo creo que se impone en este momento una reflexión de país. No puede ser que el hecho de tener un micrófono, un espacio editorial, una cámara de televisión, una plataforma o un mecanismo que nos permita llegar mucho más allá de donde creemos o de donde proyectemos, pues nos convierta en personas que dividamos, que sembremos desunión, que no aportemos, digamos, a la construcción de una mejor sociedad. Tiempos difíciles, dificultades, errores cometemos, pero pensemos en el país, pensemos en nuestro principio democrático y en la importancia de que comuniquemos con amabilidad, con mucho respeto. Es que estamos perdiendo respeto en algunos casos contra las personas y las instituciones. Nos estamos dejando contaminar, por ahí es válida la palabra, de quienes siembran odio, de quienes siembran miedo y sobre todo de quienes siembran desesperanza. Comunicar es una función primaria de mantener a nuestros oyentes y a nuestros seguidores en todos los espectros y escenarios al día en lo que está ocurriendo, contarles las cosas y opinar con criterio, con conciencia patriótica y con valores. El periodismo es un sustento de valores y no podemos perder ese norte. Esto pareció un regaño, yo quería darles un saludo, pero bueno, feliz día del periodista. Ahí estaba Francisco Tulande, muy amable, gracias. También invitamos a esta reflexión a Ricardo Galán, periodista de CMI, redactor económico, también fue jefe de prensa en la Casa de Nariño y hoy tiene libreta de apuntes. Un saludo a los oyentes de Al Día Noticias y de la emisora Punto 5. John Didier, el director, me hace 3 preguntas. 1, ¿qué es un periodista? 2, si un periodista debe opinar. Y 3, si hay parcialidad en los medios en Colombia. Sobre lo primero, ¿qué es un periodista? Un periodista es una persona esencialmente curiosa, entrenada para el manejo del idioma y de las técnicas y herramientas de comunicación, que quiere entender la realidad de lo que pasa, de los hechos, de las noticias, para podérselas contextualizar y explicar a su audiencia. Esa es la esencia de un periodista. Es un ciudadano que ha sido entrenado para buscar la noticia, procesarla y transmitírsela a su audiencia. ¿Un periodista debe opinar? En el mundo de hoy yo creo que sí, pero más que opinar, lo que debe dar es contexto. Las audiencias, los ciudadanos hoy están expuestos a un bombardeo de informaciones tan grandes, tan contradictorias y tan interesadas que a veces se intoxica. Lo llaman infoxicación.
intoxicación por información, porque recibe mensajes de muchas partes, muchos de ellos contradictorios y muchos de ellos informaciones falsas producidas con la intención de generar un malestar, una reacción, señalar o conseguir un objetivo a favor o en contra de algo o de alguien. El papel del periodista entonces ahí es tratar de poner los hechos en un justo medio, de tal manera que las personas entiendan cuáles son los efectos que para su vida van a tener las decisiones que toman, especialmente los gobiernos, y cuáles los efectos que tiene sobre su vida lo que pasa. Un terremoto, una decisión política, un desastre natural, en fin. Más que opinar, lo que debemos preocuparnos los periodistas es por ofrecerle contexto para que la gente entienda, se informe y tome decisiones informadas, cualquiera que sea. Un empleo, un viaje, elegir un presidente, elegir un alcalde, irse a vivir a otro país o simplemente no hacer nada. Seguir un equipo de fútbol, adoptar una religión, lo que quiera. Pero la gente, los periodistas, debemos tener la obligación de entender los fenómenos, traducírselos a la gente para que la gente tome sus propias decisiones. ¿Hay parcialidad en los medios colombianos? Yo creo que sí. Yo creo que hay parcialidad. Pero lo malo no es que haya parcialidad en los medios, sino que la gente no, no se le diga a la gente. Hace muchos años, cuando yo empecé a ser periodista, a ejercer el periodismo, en Colombia habían 14 noticieros de televisión, 14. Cada uno con una marca política, por decirlo de alguna manera. Había un noticiero del M19, había un noticiero de lo que hoy se llamaría la derecha, otro de centro derecha, otro de centro izquierda, otro de centro, uno liberal, uno conservador, en fin. Pero se sabía cuál era la postura de ese noticiero de televisión. El periódico El Espectador de Bogotá tenía un letrero arriba que decía: este periódico es liberal y profesa las ideas liberales. Parcial. Con un énfasis, con una tendencia. Eso era más transparente y más honesto que lo que ocurre hoy en día, en que los medios, casi todos, dicen ser objetivos e independientes y en realidad no lo son. Porque defienden unas posturas del dueño, del director, del periodista. Y eso está bien. Todos los seres humanos tenemos posturas frente a la vida. Lo que hay que decirle a la gente para que le quede claro es cuál es esa postura, cuáles son los principios que yo defiendo. Así, el oyente, el televidente, el lector y ahora el seguidor en nuestras redes sociales o en los podcasts como el mío, el podcast de Ricardo Galán, sepan a qué atenerse y verán a su leal saber y entender si me escuchan, me ven o me leen. Eso es ser periodista. Feliz día, colegas periodistas. Gracias a Ricardo Galán por esta reflexión. También vamos con el análisis que en este sentido ha hecho el periodista Manuel Salazar, reportero muchos años en la cadena Caracol, ahora con La Movida. Muchas gracias por la invitación, mi querido John Didier. Yo pienso que el periodismo en Colombia es un periodismo que debe estar del lado de la gente y no del poder. Yo creo que uno puede, como periodista, llevar a cabo su trabajo si le gusta. Es un oficio que nos permite, sobre todo, informar a la gente y especialmente a las personas que diariamente nos leen o nos escuchan. En este caso, o nos ven si es televisión o cualquier red social que en este momento se está trabajando. Lo cierto, mi querido John Didier, es que uno no puede hablar aquí de parcialidad o imparcialidad. Antes se hablaba de subjetividad u objetividad. Nosotros somos sujetos
Y eso es lo que uno tiene que pensar, que los sujetos piensan, los objetos no piensan. Y uno puede tomar posiciones y hacerlo a través de una columna de opinión. ¿Por qué no puede? Porque es periodista, pues uno informa, pero también opina. También la gente no es boba, la gente sabe lo que uno puede decir, lo que no puede decir, y la gente pues respeta la opinión o no la comparte. Esa es la esencia. Y yo creo que en un país tan amenazado como se siente la prensa, y más con un gobierno tan intolerante como este, pues uno tiene que dar luces de lo que está pensando. Y eso no es ni será nunca un delito. Muchas gracias a Manuel Salazar. También tenemos esta reflexión con periodistas que trabajan, que fueron reporteros en medios de comunicación, pero que ahora están desde entidades del Estado. Alejandra Maldonado, desde la Oficina de Comunicaciones de Integración Social. Hoy en el Día del Periodista quiero enviarle un saludo a todos mis colegas y que hagamos una profunda reflexión sobre la importancia de nuestra profesión, pensando siempre en la ciudadanía, en los oyentes, en los lectores, en los televidentes, contrastando las fuentes, siendo rigurosos en nuestras investigaciones, buscando la verdad por encima de cualquier interés y de cualquier presión. Un saludo en el Día del Periodista a todos nuestros colegas y desde aquí, desde nuestra entidad, desde la Secretaría de Integración Social, siempre estaremos buscando historias con corazón, testimonios de las personas más pobres y vulnerables de nuestra ciudad de Bogotá, a las que les damos una mano, a las que las ayudamos con los impuestos de todos ustedes. Un feliz día, colegas. Muy bien, y cerramos esta reflexión con Yolima Pérez, también reportera de varios medios de comunicación, de prensa, radio, televisión, y ahora desde una entidad tan importante como Transmilenio, manejando las comunicaciones, hace esta reflexión sobre el papel del periodista. Lo primero que debemos determinar es que hoy en día hay varios roles en materia de comunicación. Hay que diferenciar los roles que cumple cada uno de ellos. Hay un rol de influencer, un rol de opinador, un rol de locutor y por supuesto el rol de periodista. Los periodistas tienen por objeto llevar siempre la verdad, investigar, ir más profundo, informar, ser el puente que le permite al ciudadano último tener la información de manera adecuada y de manera certera. Lo más importante en el campo periodístico es de verdad contrarrestar las fuentes, ir al fondo, no quedarse, digamos, en el mero oficio de replicar, sino que hay que preguntar, hay que tener siempre las dos versiones de la noticia, que nos permite que el ciudadano se forme su propia información, su propia idea de lo que está pasando. ¿Cuántos años de experiencia tiene Yolima? Bueno, yo tengo la fortuna de haber estado primero en los medios de comunicación, donde estuve en radio y televisión, y posteriormente entré a la vida pública, que hoy en día es mi pasión. Ya de esto hace más o menos unos 26 años. Yo empecé antes de graduarme incluso de la universidad, empecé con el gran maestro Yamid Amat en Radionet, que hoy en día pues ya no existe. Bueno, empecé un poco antes realmente con las prácticas con Néstor Morales y luego pasé, digamos, a radio, luego posteriormente a televisión con Javier Ayala, que ya no nos acompaña, pero que también fue un gran maestro. Bueno, ¿un periodista debe opinar? No, en el ejercicio propio del periodismo, lo que es el periodismo como tal, el periodista se debe limitar a entregar la información contrarrestando las fuentes. Si ya lo hace de manera personal, a título personal, lo puede hacer. No es que no lo pueda hacer, pero lo correcto es que si está en la función periodística, simplemente reúne la información y que sea el consumidor de la información el que se haga su propia idea. ¿Estamos parcializados los periodistas en Colombia o si hay periodistas neutrales? Yo creo que hay muchos periodistas neutrales, hay muchos periodistas que cumplen la función que digo, de buscar la contrainformación, de ir más a fondo, de no quedarse con la mera información que se le entrega, sino de investigar. Todavía hay muchísimos y las nuevas generaciones ojalá, digamos, entendamos que los roles son diferentes. Si quieren ser influencer tienen que tomar otro tipo de contenido y otro tipo de camino. Si quieren ser periodistas hay que leer, investigar, profundizar, entrevistar. De pronto un poco la inmediatez de la información no nos ayuda mucho en ese ejercicio juicioso, pero creo que
podemos hacerlo y debemos hacerlo para que la objetividad, que ha sido uno de los pilares de la comunicación en el tema de periodismo, se mantenga y podamos dar garantía de ella al consumidor de la información, es decir, a los ciudadanos. ¿Hay medios o hay periodistas parcializados? Yo no creo que haya medios ni periodistas parcializados realmente. Yo lo que creo es que a veces se confunde un poco el rol y se usa de manera inadecuada el micrófono por algunos, pero no son la mayoría. La mayoría tienen claro que no podemos tomar partido porque claramente el periodista no puede hacerlo, no debe hacerlo, no tendría que hacerlo. Muchas personas creen que porque se dé, bueno, hoy en día los influencers lo sufren, cuando opinan una cosa de una figura pública y al otro día tienen que criticarle algo a esa figura pública, indistintamente del cargo del que estemos hablando, del tipo de figura pública de la que estemos hablando. Entonces se va todo el mundo en contra de esa persona porque opina diferente a lo que opinó antes. No, o sea, el periodismo no es eso, el periodismo no es opinión, el periodismo debe ser investigación, exponer las dos caras de la moneda. Exponer las dos caras de la moneda, la reflexión que hace Yolima Pérez, también comunicadora, periodista. Ana Rodríguez trabajó para RCN Radio y ha estado en varias entidades del distrito. Ahora mismo está con la Secretaría de Desarrollo Económico y ella me ha hecho llegar una reflexión que quiero compartir con los oyentes. No pude enviar el video, pero sí manda una reflexión que dice: ser periodista es ser responsable. Hoy en nuestro día felicito a todas esas personas que se dedican al oficio de informar, mediar, de ayudar y de servir. Es un privilegio ser periodista y más cuando las nuevas tecnologías nos retan y obligan a innovar, a crear y a investigar para entregar una información precisa y veraz. Informar no es opinar. Informar es dar a conocer una noticia contrastada con diferentes fuentes para que sea objetiva e imparcial. Se está confundiendo al periodista con el influencer, por eso es un reto para la academia formar periodistas muy hábiles en el manejo de la información y de las nuevas tecnologías para que la opinión pública aprenda a marcar la diferencia y no se deje confundir. Ser periodista no es fácil, pero es un privilegio porque muy pocos podemos acceder a información confidencial y de alto impacto que nadie más lo puede hacer. Agradezco a todas esas mujeres y hombres que trabajan con responsabilidad para mantenernos informados del acontecer diario en cada una de las ciudades y rincones de Colombia. Feliz Día del Periodista y nunca dejen de trabajar por la verdad. Estamos como de acuerdo con Ana en ese sentido y hemos hecho llegar una reflexión de Al Día Noticias para el Muro del Patán, que es un medio de periodistas que está cumpliendo 14 años. Dice lo siguiente y con esto cerramos. Nos pasa el tiempo y prueba de ello han sido estos 14 años de información que nos ha entregado el Muro, que dirige Norberto Patarroyo, de manera que se convirtió en un espacio obligado y agradable para todos los periodistas, logrando unir a los comunicadores, a los periodistas y a quienes laboran en los medios de comunicación. El Muro, sin lugar a dudas, ha permitido resaltar lo mejor de nuestra profesión, trabajando siempre en defensa de la libertad de prensa y en defensa también de los derechos de los profesionales de la comunicación. A propósito de este último punto, vale la pena hacer un llamado al gremio para evitar tomar posición en la actual coyuntura política del país, porque no podemos olvidar que la misión del periodista es informar lo que está ocurriendo, informar lo que está ocurriendo. Debemos, eso sí, presentar las 2, 3 o 4 caras de la noticia para lograr reunir diferentes puntos de vista, de manera que el ciudadano logre tomar su propio punto de vista de lo que está pasando. Está probado que por más que se critique a un personaje, la fanaticada no deja de amarlo por eso. No obstante, estamos llamados a cuidar y contribuir a la democracia, investigar, denunciar, revelar todo lo que atente contra la misma. Asimismo, es importante exigirle al gobierno y al constituyente primario, que es el ciudadano, que se garantice la libertad de prensa, que por estos días ha estado seriamente amenazada en la cobertura de las movilizaciones y también por los ataques a algunos medios que se atreven a publicar informaciones que no son del agrado del gobierno de turno. Este pues el mensaje que hemos enviado al Muro del Patán en la celebración, Margaret, en el marco del Día del Periodista. ¿Cómo le ha parecido esta reflexión, Margaret? No, pues primero que todo, colegas muy queridos, Pachito Tulán de toda la vida, Ricardo, Manuel, no, maravilloso escuchar Muy calificada, ¿no? Muy seria. Sí, claro, Yolima, no, todos. Sí. Eh, mm,
hay un tema que me llama la atención adicionalmente, es la forma en que comunicamos, que es, claro, cada uno tiene su forma de comunicar, pero hoy John Didier, y lo vimos ayer concretamente en esta situación que se presentó tan dramática y que en un momento dado nos angustió demasiado, periodistas de medios que no vamos a mencionar cuáles son, pero medios muy reconocidos, que tenían que quitarle al micrófono la marca, su insignia, su conito, para que no se viera la marca, porque sabían que los iban a agredir. Y es más, a los periodistas les iban preguntando, ¿usted de qué medio es? Al que no tenía la Margaret, identificación. usted me permite, vemos esa imagen de la que usted se refiere. Aquí la tengo. Claro. Independiente para mis redes. A mis redes. Redes sociales. Que no vaya a ser para RCN ni Caracol. Mire, ¿y cuál es tu canal? Independiente. Así se Redes. llama. Sí. ¿Cuál es el canal? Independientes. Debemos leer en los videos. ¿Cómo? Increíble. Esta es la situación que vivió. Este periodista es de la FM RCN y tuvo que decir que era independiente, no poderle poner el logo de su medio de comunicación porque varios periodistas son agredidos o sacados violentamente de estas movilizaciones. Así estamos en este momento en el país. Es infortunado que la gente no pueda entender el valor de la información, Margaret. Sí, y sabes que yo al ver la imagen pensé en el periodista porque estaba muy nervioso. Imagínate que sea un periodista que esté empezando algo. Muy difícil también manejar la situación y se podría también desbordar. Bueno, esa es nuestra realidad. Con experiencia le pasó al periodista de Red Más, que en este momento se me escapa el nombre, también estuvo cubriendo una movilización aquí sobre la Caracas con 53 y los sacaron violentamente los manifestantes. Eso pasó en estos días, es muy reciente. Por eso en este momento lo que le pasó a la revista Semana, eso no puede ocurrir. No hay libertad de prensa en este momento, de manera que nuestra solidaridad también con nuestros colegas que han sido víctimas de la violencia y ojalá esto no pase a mayores y podamos tener libertad de informar y ser informado, porque donde no hay democracia no hay medios de comunicación y así las cosas son mucho más difíciles para el desarrollo. Margaret, feliz fin de semana. Feliz día del periodista. Feliz fin de semana y feliz día del periodista y no te pierdas el Super Bowl. Muy bien. Nosotros somos Margaret Jalvo, John Didier Rodríguez en El Día de Noticias, emisora.5. El Señor les bendiga rica y abundantemente. Al Día Noticias con John Didier Rodríguez Marín. La información más importante del momento en Bogotá, Colombia y el mundo.